Páginas para la izquierda. A usted, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias a todos de haberme invitado. Estoy feliz de estar aquí para presentarles mis cuentos, mis libros, mis bebés. Rosilma Morales Rainbow, Aprendo a vivir sin ti. Mis cuentos sobre la vida y la muerte. Cómo rehacer tu vida después de una pérdida. Adelante. Sí. ¿Usted vive en Estados Unidos? No. Yo vivía en Haití. Vivía en Haití. Sí. Yo me casé con un señor haitiano. Rainbow. Sí, el señor Rainbow, de nacionalidad, bueno, nació en Haití, pero su familia son alemana, suiza, por eso el apellido Rainbow. Perfecto. Y ve que en la N antes de la B larga. Perfecto. Entonces, el tema de escribir, de buscar la literatura infantil, pero también, ¿verdad? Caer aquí. Este fue mi primer libro, mis cuentos sobre la vida y la muerte, sí. Perfecto. Fue un libro que fue bestseller en Amazon, o sea, número 1 en venta en algún momento que fue vendido. Y se trata de mi esposo, como le decía, yo vivía en Haití y mi esposo repentinamente murió, entonces de un infarto. Yo caí en una depresión, estaba muy, muy triste, cuando empezó la pandemia, estaba sola, mis hijos no estaban. Entonces, busqué una forma. Hay algo que un proverbio que dice, la vida te tira una toalla. ¿Y tú qué haces? O te secas la toalla, se seca con la toalla y sigue adelante, o te tira con la toalla y te echa a morir. Entonces, yo traté de seguir adelante. Me sequé las lágrimas y mi sudor y seguí adelante. Y aquí nació este primer libro, Mis cuentos sobre la vida y la muerte. O sea, fue a raíz de la soledad, la tristeza por la muerte de mi esposo. Reitérelo, fue bestseller, ahí lo dice, en Amazon. En Amazon fue bestseller. ¿En qué año? En el 2020. Imagínate. Cuando ya no podamos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es una Eso frase lo dijo Víctor Frank. Ahora, ¿qué es a la audiencia una tanatóloga? La tanatología es una ciencia. Yo estudié la tanatología luego de la muerte de mi esposo. Es para ayudar a las personas que están en duelo o en algún tipo de pérdida a salir de esos duelos. Porque no solamente es por el duelo, es lo más fácil, o sea, lo que más se dice, está en duelo porque murió alguien querido, porque por lo general es por alguien querido que tú caes en ese duelo, pero también tú puedes caer en un duelo por una pérdida del trabajo, por la pérdida de un esposo, por muchas cosas uno entra en esa pérdida, cae en el duelo, en la tristeza, es el tiempo que uno tiene triste para poder salir después adelante, como en mi caso. Me llama la atención esto de mis cuentos sobre la vida y la muerte. ¿Es correcto y a qué edad entiende usted que se le tiene que hablar a los niños de la muerte? Porque normalmente es el tema tabú en las casas, menos en la mía, pero que es parte de la normalidad el poder hablar de la muerte en casa. Sí, es lo normal, es lo que se debe hacer, y por eso uno de los libros de infantiles, de cuentos, se llama Carlito, el ratoncito viajero va a Marte, porque aquí trato sobre la muerte de un abuelo. O sea, a los niños hay que enseñarle, hay que hablar, porque tiene que comprender sus emociones. Él ve a los adultos llorando, lo ve triste, algo pasó. No le escondan las cosas, mejor enfrentarlo. Y, por ejemplo, si es la muerte de un padre o de una madre, que sea el progenitor que quedó vivo, el que dé la noticia a ese niño. Claro está, dependiendo del nivel del niño, pero hay que darle la noticia y hacerlo partícipe de ese duelo. Se puede también llevar a los niños a los entierros y a las funerarias acompañado de un adulto que vaya de la mano con él, explicándole todo lo que va a pasar. Mira, ahí tú vas a ver personas llorando, ahí tú vas a ver una caja, tú vas a ver, explicándole. Si lo hacen así, es más fácil el niño
superar ese duelo, no superarlo, porque el duelo nunca se supera. Tú aprendes a vivir con ese dolor, tú aprendes a vivir sin la compañía de esa persona. En el caso de Carlito, que va a Marte, es su abuelo, que era una persona, su cómplice. La persona que lo indicó, lo llevó hasta llegar a Marte. Dígame. ¿Cómo seleccionó usted el nombre de Carlos? Eso es lo que yo iba a preguntar, la pregunta más importante. Bueno, yo quiero saber ¿a qué se debe el personaje principal? Y es que no es, pero no es con ese, incluso es igual que él, o sea, así mismo Carlito, como él. ajá. Sí. Bueno, Carlito fue una tarea que me dieron cuando yo estaba estudiando tanatología. O sea que Carlito estaba desde el año 2020 ya escrito y yo no sé de dónde me salió la idea de Carlito, pero el ratoncito, nombre bonito. como era para, sí, Carlito, un ratoncito, Ay, algo lindo. bonito. Combina Sí. con el nombre y se parece a Carlito. Cuando Carlitos está triste. Ajá, porque eso es lo bueno de estos libros. Yo hice todos los dibujos que están, fui yo que lo hice. Wow. Entonces, sí. Pues aparte usted de- completa, jamón, queso y Sí. pollo. Aparte de escribirlo también, apoyada por la IA, claro está, en Canvas y en otros medios, Herramientas, sí. hice todo. Lo publiqué yo misma en Amazon. ¿Dónde? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Dónde lo podemos conseguir? Solo en Amazon hasta ahora. No, yo tengo ya, porque soy inteligente. No, pero completa, Pero no tiene que completa. hacer así, usted es inteligente. Escribe, ilustra, publica. Lo hace todo. Sí, lo hice todo y de una vez pedí mis copias de autor para Amazon y las tengo aquí conmigo. En el caso de los niños, ¿qué otros temas se tratan? Aparte del que va a Marte, que se le murió su abuelito, ¿qué pasó aquí con el susurro del En el miedo? susurro del miedo, mira que es una foto, ¿dónde la puedo enseñar? Ajá, Que es muy ahí, linda, ahí. Que yo la saqué desde la televisión cuando los astronautas estaban en Marte. Hubo un momento en Marte, no en la Luna, cuando que estaban pasando detrás de la Luna, que había un silencio. Y después entonces salieron las fotos esto es como si fuera, yo la tomé yo misma, de la televisión saqué la foto e integré a Carlito. En el susurro del miedo es el niño que quiere ir en este caso le dice a su padre, yo quiero ver qué pasa del otro lado de la luna, pero no me atrevo, tengo miedo. ¿Y qué pasa si no llego, si me pierdo? Entonces, de ese se trata. Cómo el niño, a pesar de que tiene miedo, puede superar esos miedos y tener un valor. Los padres le dicen en el cuento, el miedo siempre va a estar ahí, pero lo importante es seguir adelante y que ese miedo no te paralice. Entonces, esa es parte no lo quiero seguir porque son cuentos cortos. Cuando yo era pequeña y había un niño que estallaba en ira, le daban con el psicólogo, llámese que la chancleta de goma o con una correa. Le daban ahí, ¿cómo es el volcán de ira en este Carlito de ahora 2026? Cuénteme. En el volcán de la ira es sobre la ira, la rabia. Los niños no entienden, no comprenden. Lidiar con sus emociones. Sí, no comprenden. Y esa es la idea que yo tengo, de que haya una charla, una interactividad entre los padres y los niños de las emociones. En este caso, la ira. El niño siente, Carlito en este caso, que el volcán está creciendo dentro de él. Que cómo la mamá lo trata de ayudar para recuperarse, para que pueda subsanar ese volcán, o sea, que ¿cómo se dice? Canaliza Esa sus rabia. emociones. Canaliza, sí, para que su rabia se vaya más, se disminuya. Entonces la mamá, una de las tácticas que hace es la respiración. Inspira como si tú estuvieras oliendo una flor y expira como si estuvieras soplando una vela. Esa es una forma de que el niño sepa cuando está con esa rabia, pues bajar sus emociones. Doña Rosalmi, señora Rosilma. Morales. Rosilma, perdón, sí, Rosilma. Mi papá se inventó ese nombre. Eso me imagino que debe ser Irma, Rosa, No, una no. mezcla, sabe Dios. No sé. Es Tal vez era alguna Rosilma. novia que tenía. Una novia. Muy Mire, probable. Señora La quiso Morales, vive usted aquí ya en el país Sí, definitivamente. sí. ¿La ocupan a usted como tanatóloga? A veces sí, sobre Ajá. todo yo voy a una ONG que se llama Prosperanza, donde yo hago por Zoom llamadas para la tanatología son
terapias cortas, a veces con una sola llamada por Zoom. Antes íbamos allá, pero ahora por Zoom se hacen, o hasta 10 sesiones se pueden dar. Sus redes sociales. Si usted necesita una tanatóloga, aquí está. ¿De acuerdo? Cómo manejar su duelo, cómo manejar su dolor, cómo recuperarse de una pérdida poderosa que incide mucho en su vida, que le deprime, que le acuesta. Sí. ¿Cómo necesita? Para levantarse, necesita de una tanatóloga, ¿verdad? Tanatóloga. Es así, ¿no? Sí. Bueno. Yo tengo en mis redes sociales los cuentos de Rosy, porque yo no quise quedarme triste. Yo quería hacer cosas más alegres. Traté de levantarme, como le dije, secarme con las lágrimas, con la toalla y seguir adelante. Y por eso están los Carlitos, que son ya más para niños, pero sí, los cuentos de Rosy, R-O-S-I, los cuentos de Rosy en Facebook, en Instagram Rosilma Morales Rainbow, donde doy consejos, y también me pueden llamar a mi teléfono 809-383-0484. Repítalo, señora Morales. 809-383-0484. Gracias a la señora Morales. Miren, el doctor Canela, una figura que en las redes sociales ha ido creciendo de manera vertiginosa, el doctor Canela Contreras, va a estar con nosotros hablando de la reforma al Código Laboral, que creo que ya se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados y está para segunda lectura. Hay muchos temas que conversar sobre este Código Laboral, su impacto, qué impacto tendrá en la lucha contra la informalidad, por ejemplo, contra la creación, en favor de la creación del empleo de calidad. Pero volviendo atrás, Azul nos va a traer una información interesante, porque fíjense ustedes que en China, Azul hablaba ahorita de la experiencia inmersiva, hiper, ultra novedosa China. Los chinos acaban de desarrollaron un traductor, oigan bien, que se llama Petit Chat, desarrollado por una empresa de emprendedores, de jóvenes, una startup. Startup, yeah. Sí, Startup. que asegura poder convertir ladridos y maullidos, entiéndase, perros y gatos, en frases comprensibles para humanos utilizando inteligencia artificial. Oigan, qué locura. Usted va a poder conversar con su perro. Usted va a entender a su gato. Ya el famoso cuento aquel, y el toro habló. ¿Cómo se llama? El burro habló, el buey habló. Sí, era el de la Biblia, sí, de la Biblia. sí. Y el buey habló. Bueno, los chinos. El asno. El asno habló. Todo el mundo habló. Los chinos lo están convirtiendo prácticamente en verdad. Por eso es importante entender lo que es la literatura distópica. Antes de irnos al cambio, Azul, explíquenos. A propósito de lo que tiene que ver con distopía, hay algo que nos encanta, es que esto es un buen chisme, o sea que agárrate, Jenny. Me encanta. Y es que en este caso, dos grandes nombres que tienen que ver con todo lo que es la cultura distópica. El primero, George Orwell, con su libro 1984, el cual en esta historia es importante que usted sepa, era el estudiante. Y Aldous Huxley, que en este caso era el profesor, con también un libro muy conocido como Un Mundo Feliz. ¿Qué sucede con estos dos personajes? Resulta que Huxley fue el profesor de Orwell, y en un momento donde Orwell publica 1984, pues su profesor se dio la tarea de mandarle un mensajito discreto, pero fue una galleta sin mano, pero discreto, diciéndole lo siguiente. Enviándole esa carta, le dice, su distopía es incorrecta. ¿Por qué? Porque para Orwell, en este caso de 1984, él dice que lo que gobernará el mundo es el miedo. Mientras que Huxley lo que trata es que lo que va a hacer y va a gobernar al mundo es el placer. Es el decir, entretenimiento. pero en este caso el placer como tal. Sí. ¿Y qué pasa con estas dos vertientes, estos dos lados? Pues Huxley le dice, mira, yo no sé, no te quiero invalidar y hemos visto lo mismo, pero yo creo que la mía es la respuesta correcta de qué nos va a eliminar la libertad. ¿Y por qué lo digo? Y hay una frase que me encanta mucho porque me llamó mucho la atención, y es que dice la siguiente: la violencia crea fricción, la fricción crea mártires y los mártires crean rebeldes.
¿Y qué pasa con este caso de los rebeldes? Que cuando crean rebeldes, crean resistencia. Y la resistencia, pues a largo plazo de como él lo coloca, no se mantiene o no se sostiene en el tiempo. Mientras que si tú le colocas al ser humano en un momento, una burbuja donde todo es placer, todo es comodidad, todo es entretenimiento, no va a tener ni la mínima idea de querer encontrar la salida de esa burbuja. Por lo tanto, se va a quedar en ese placer absoluto sin ganas de salir porque él no entiende que tiene que salir. Incluso en ese momento, no sé si en la película, y vamos a la cultura pop, en Superman también le colocan como si Superman se quedara en lo que era Krypton. Se supone que cada uno de ellos viene en un huevito creado con inteligencia artificial, es decir, no pasa como en el mundo que la madre tiene el bebé normal, no. Se crean y cada uno tiene una función a futuro. Es un obrero desde que está en esa burbuja y eso es lo que va a hacer el resto de su vida. Y más o menos así se parte a esta distopía de que en vez de la violencia, que en Orwell sería esa bota que siempre pisa un rostro, no es sostenible, en el otro sí, colocarte pantallas, la digitalización, el ponerte en este mundo óptimo donde tú no vas a querer ni salir como Wall-E, donde si el humano nunca necesitó caminar, ¿para qué lo va a hacer? En este caso, ahí está esa carta que le envía su profesor a su estudiante explicándole la diferencia. RT al profesor. Brillante, brillante. Si usted cree que no es así hoy, el hedonismo, Total. el placer, el algoritmo, Claro. el Cualquier parecido entretenimiento. con la realidad Hay es cosas pura que coincidencia. inmediatamente algo te da lucha. Me da estrés, estoy ansiosa, estoy depresiva. O sea que sí. Hoy podemos decir que los dos tienen razón. Sí. Porque también camina el miedo. Si no, pregúntenle a Donald Trump. Lo que pasa es que uno se detiene y el otro continúa. Así es. Claro. Miren, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes y radio. Responsable. Ya el doctor Canel está con nosotros, pero él nos va a permitir hablar un poquitito, rapidito, del mundo del músculo y la mente.